Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web, Sala de Prensa, con Oscar Fernando Cortés. Bien, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy con un invitado muy especial, como todos los sábados. Tendremos a un hombre oriundo del municipio de Carrapí, en la provincia del Bajo Magdalena, en el departamento de Cundinamarca. Un hombre apasionado por el campo y el servicio a la comunidad, de padres campesinos que siempre inculcaron el amor a la madre tierra y el invaluable valor a las personas que labran diariamente el sustento de los hogares colombianos. Es técnico agrícola, abogado especializado en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica de Colombia. Se ha desempeñado como concejal y alcalde por elección popular en su departamento Cundinamarca y ha ocupado importantes cargos como diputado a la Asamblea durante 3 periodos, secretario de Agricultura, secretario de Gobierno, secretario de Minas y Energía y gobernador encargado. Es el representante de la Cámara por el Partido Conservador, el doctor Buenaventura León, que nos acompaña en Sala de Prensa. Doctor Buenaventura, es usted muy amable. Gracias por atendernos y bienvenido. Oscar, para ti, para Fernando, un afectuoso saludo para todas las personas que nos permiten llegar en este momento a sus hogares. Paternal. Muchas gracias, Oscar, por esa presentación de nuestra hoja de vida. Simplemente manifestar que estas responsabilidades que nos ha entregado la vida y Dios las asumimos con toda gratitud y con todo compromiso. Un saludo fraternal, virtual. Muchas gracias por permitirnos compartir acá unos minutos importantes para poder dialogar sobre algunos temas que están pasando en el país y en el Congreso de la República. A propósito de eso, doctor Buenaventura, usted realizó una rendición de cuentas de la legislatura anterior muy completa y muy robusta. ¿Qué resalta de esta legislatura? ¿Qué resalta y qué quedó por hacer de la anterior? ¿Y qué se ha avanzado en esta presente? Bueno, Oscar, yo creo que de los temas más importantes de la última legislatura y de la que está iniciando, sin lugar a dudas, esta semana el presidente de la República ha sancionado una de las leyes más importantes de impacto, de inversión en las regiones, en los municipios, en el departamento, que es la ley de regalías. Cuando el presidente Duque estaba en campaña, se comprometió a que si era presidente de la República llevaría una reforma a las regalías al Congreso de la República. Como ganó, precisamente yo fui uno de los ponentes y el año pasado aprobamos una reforma a las regalías que básicamente consistía en mejorar las condiciones, mejorar los recursos para los municipios, para las y para los departamentos productores, así como para los municipios más pobres del territorio nacional. Pero eso tenía una implicación, y es que si se incrementaban esos recursos, a alguien tocaba quitárselos. Inicialmente, una vez aprobado el acto legislativo, el gobierno presenta un proyecto de ley en el cual nos comienzan a golpear los municipios del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca tiene 116 municipios, de los cuales 102 reciben regalías con la ley 1530. Y de los 102 pasábamos a 6 municipios, ni para volver al departamento. Y comenzamos a dar un gran debate en el Congreso de la República y recuperamos, en primer lugar, que todos los municipios de quinta y sexta categoría tuvieran regalías. Eso ya nos permitía casi que regresar casi a 100. Y luego en el debate logramos que los municipios de cuarta categoría, municipios como La Calera, como Anapoima y como Ricaute, que son de cuarta categoría y que habían quedado excluidos, los incorporaran. De esa manera
logramos, a Dios gracias, no solamente que no se le disminuyeran los recursos de regalías a los municipios, sino que logramos igualmente que se les incrementaran, salvo un municipio de Cundinamarca, que tenemos que buscarle una compensación, se le disminuyen los recursos. ¿Cómo se logró esto? En primer lugar, incrementando los recursos de asignaciones directas. Los recursos de asignaciones directas, que eran del 11.2% del total de las regalías, lo llevamos a un 25, a un 20 de manera directa y a un 5 adicional con anticipos. ¿Cómo se logra llevar esos recursos adicionales? Restando los recursos o quitando recursos de la administración, del funcionamiento y del ahorro. Pues nosotros habíamos establecido, yo participé en la discusión del acto legislativo que distribuyó las regalías en el año 2011, porque antes Cundinamarca no recibía ni un solo peso, ni en nuestros municipios. Y en el 2011 aprobamos esa reforma a la Constitución para que todos los municipios del país recibieran regalías. Y allí previmos un fondo de ahorro. Pero ante las necesidades que tenemos hoy de obras, de reactivar la economía, pues hay que echarle la mano al ahorro. Ese es el FOMI, es el FOMI, ¿no? Sí, señor. Por A eso... ese mismo, discúlpeme, representante, a ese mismo fondo es al que le querían echar mano con el tema de Avianca, ¿no? Estos recursos, por un decreto del presidente de la República con ocasión de la emergencia social y económica, el presidente puede hacer uso de esos recursos porque él se dio esa misma atribución como autopréstamo, como un préstamo, pero por supuesto que así los utilice como flujo de caja, son los recursos de los departamentos y los municipios. En ese orden de ideas, echándole mano a eso, pues logramos no solamente que el presidente de la República honrara la palabra de llevar más recursos a las regiones, a los municipios productores, a los departamentos productores, sino que igualmente logramos que a nuestros municipios a ninguno se le quitara, se le disminuyeran las regalías. Pero, en promedio, sí, señor. En este tema se presentaron algunos vacíos que fueron sujetos de análisis. ¿Cuál fue esa participación suya precisamente en ese tema y su posición? Pues varias cosas. Primero, haber logrado que todos los municipios del departamento tengan regalías. Segundo, algo muy importante, por primera vez logramos recursos para el tema ambiental. El 1% de las regalías, que en el presupuesto bienal que se viene, más o menos es del orden de los 150.000 millones de pesos. Esos recursos, es decir, nunca había regalías para el tema ambiental. ¿Y cómo no trabajar el tema ambiental cuando también la exploración de los recursos naturales pues nos genera también unos temas ambientales? Logramos incrementar los recursos de ciencia y tecnología, los recursos para la paz, que son importantes, pero además de eso, y tal vez las cosas, como tú lo planteas, Oscar, más importantes, es que logramos también, yo participé, reitero, en la aprobación del acto legislativo en el 2011, cuando por primera vez llegan a nuestro departamento y a nuestro municipio regalías, y allí aprobamos los OCADs, que se venían convirtiendo como en un trámite más, es decir, en temas burocráticos, y logramos eliminar en esta ley 1.152 OCAD, entregándole más autonomía a los municipios para que ellos mismos sean los que prioricen, los que viabilicen y los que ejecuten los recursos. Solamente dejamos 8 OCADs, los regionales, el OCAD para la paz y el OCAD para ciencia y tecnología. Me parece que esa es una modificación muy importante. Lo otro es que estos recursos se distribuyen de acuerdo a la población, a las necesidades básicas y satisfechas y al desempleo. Y finalmente, logramos aprobar también un tema fundamental, que eso es un llamado para los alcaldes, porque ya el gobierno nacional ha comenzado a mirar qué proyectos están en fase 3 de viabilización, es decir, casi que están viabilizados, porque aprobamos un programa de reactivación económica, precisamente con esos recursos del FOME, con ese desahorro, ¿sí? Porque el gobierno nacional no utilizó todos los recursos, no los ha utilizado.
Entonces, para vías terciarias, para proyectos de electrificación rural, para proyectos del sector agropecuario, para proyectos de conectividad muy importantes en esta época que nos desnudó esta pandemia, que estamos con dificultades en este sector, y también para proyectos de agua potable y saneamiento básico. Es fundamental que los municipios sepan, que los municipios conozcan que ahí hay unos rubros de reactivación económica que son de inversión inmediata, que si los alcaldes tienen proyectos en estos sectores de electrificación rural, de vías, de sector agropecuario, de conectividad o de agua potable, puedan acceder a este tipo de recursos que son de inversión inmediata. Yo creo que sin lugar a dudas le cumplimos primero al país, una palabra del presidente de la República en campaña, pero defendimos, nos tocó, no fue fácil, los intereses del departamento de Cundinamarca. Hoy solamente sentimos pena con un municipio de nuestro departamento que se le disminuyeron los recursos, pero en promedio, Oscar, casi que los recursos a todos los municipios del departamento, incluyendo los de cuarta categoría que los habían excluido, y a muchos de quinta y sexta categoría, que casi a todos se les está triplicando los recursos, es decir, los recursos se están multiplicando más o menos en promedio con un 2.7, 2.8 o un 3, es decir, si un municipio recibía 400 millones de pesos, pasa casi que a recibir 1.200. Ese es el promedio para todos los municipios, es solamente un ejemplo. Que es un tema muy interesante para la inversión, porque muchos municipios, sobre todo de categoría menos favorable, pues no tienen cómo operar, no tienen cómo invertir en vías terciarias, en tantas cosas importantes que lo necesitan para el desarrollo, ¿no? Sobre todo en este momento que los recursos, los ingresos, tanto de los municipios como del departamento se han caído. Es decir, las dificultades que ha generado la pandemia, la falta de empleo, la falta de generación de recursos, pues los recursos, las personas no han podido pagar sus impuestos locales y las rentas de los municipios del departamento pues se han disminuido de manera considerable, la renta de la licorera, y en ese orden de ideas pues yo creo que este proyecto cae como anillo al dedo, porque es donde le van a poder echar mano los departamentos, los gobernadores. Hay que tener en cuenta también que en este proyecto se dejan los recursos del fondo regional, y de esos recursos del fondo regional también, Oscar, un 60% lo manejan directamente los departamentos, pero un 40% van a los temas regionales. Esto significa que ahí también los municipios pueden buscar la posibilidad de apalancarse, lógicamente que ya con el 40%, es decir, no solamente a los municipios, sino al departamento de Cundinamarca se les siguen respetando los recursos a través del Fondo de Desarrollo Regional, que en total, frente a todo el monto de las regalías, son el 17.9%. De ese 17.9%, el 60% lo manejan directamente los departamentos. El 40% se van a un fondo, a una bolsa que ya con los gobernadores, por ejemplo, Cundinamarca, que le corresponde Centro Oriente, con Boyacá y con Santander, pues esos son los que distribuyen, pero ahí también los municipios pueden ir a buscar financiación de proyectos para lograr también atender necesidades de impacto regional. A propósito de este tema de regalías y de hidrocarburos y todo esto, hubo una gran polémica con el tema del fracking. ¿Usted considera que este tema ya se enterró o considera que los defensores del fracking lo van a revivir de alguna manera? Mira, aquí fue, Oscar, una desinformación. El fracking está creado en Colombia desde hace más de 10 años. Es un método, digámoslo así, de exploración y de explotación. Aquí lo que se quiso con el famoso artículo 210, que cuando uno va a los municipios le preguntan, ¿y qué pasó con el 210? A gente le grabó el número del artículo. Eso famoso el 210. Y lo que pretendía en este proyecto de ley es que los que utilicen fracking paguen el 100% de las regalías, que hoy no ocurre. Pero desafortunadamente el tema se satanizó,
Oscar, y el gobierno tomó la decisión de retirar el artículo. Y el artículo no fue, pero lo que pretendía el gobierno, nosotros le dijimos, no, este no es el proyecto para tocar temas de fracking. Siempre se lo planteamos así. Sin embargo, uno veía también que la intención que tenía el gobierno no era de crear el fracking, porque el fracking está creado. Tan está creado que algunos congresistas lo demandaron ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado se acaba de pronunciar de manera provisional, no suspendiendo el proceso. Entonces, ese es un tema que por supuesto hay que abordarlo, el país tiene que abordarlo, el Congreso tiene que abordarlo. Nosotros tenemos en Comisión Primera precisamente en los próximos días que discutir un proyecto de ley que está ahí a estudio nuestro, donde plantea el fracking como delito. Y pues es un tema que el Congreso debe asumirlo y debe asumir su responsabilidad. Pero en este proyecto de ley y el famoso o el controvertido artículo 210 no era que creara el fracking está creado con la ley 1539 del 2002. Sí. Y lo que pretendía este artículo que pretendía el gobierno era que los que utilicen fracking paguen el 100% de las regalías, porque no pagan el 100%. Pues hoy continuaron igual porque finalmente el gobierno retira ese artículo, que además ya lo había negado el Senado de la República. Y en ese orden de ideas, pues es un artículo que definitivamente no fue en la ley. El 210. A propósito, representante, en septiembre también se trataron varios temas y varios proyectos, entre otros la aprobación en plenaria de Cámara del proyecto que buscaba la vinculación laboral de mano de obra calificada y no calificada, y la contratación de bienes y servicios propios de la actividad minera y de hidrocarburos en los municipios donde se desarrollan estas actividades. ¿Cuál es el alcance de esta aprobación y cómo va a ser reflejado este beneficio en estos municipios? Bueno, esto es un proyecto de ley muy importante. Tengo que reconocer que es de iniciativa del Partido Liberal, especialmente el doctor Calle, representante de la Cámara por el departamento de Córdoba, que impulsamos, que ayudamos a impulsar. Inicialmente era un proyecto que venía para el tema minero y el tema energético. Finalmente solamente quedó en el tema minero. El tema energético hubo una alta oposición y no se logró, que obliga a las empresas a tener en cuenta la mano de obra local. Hoy hay un decreto que al parecer no se cumple, donde obliga que estas entidades, estas empresas mínimo deben vincular el 30% de mano de obra local, el 30%. Allí no se especifica si es mano de obra calificada o no calificada. ¿Qué hace el proyecto de ley? O ya que pasa al Senado de la República, nosotros ya lo aprobamos en Cámara. Incrementar ese porcentaje, pasamos del 30 al 40 en el primer año, del 40 al 45 en el segundo año, y a partir del tercer año de vigencia de la ley el 50%, es decir, que mínimo el 50% del personal de mano de obra calificada y no calificada sea tenida en cuenta de las regiones. Por ejemplo, aquí en el departamento de Cundinamarca, en la provincia del Guavio de Tapas del Río, ubicada en el municipio de Ubalá, allí, a partir de la vigencia de esta ley, tienen que comenzar a incrementar la mano de obra local. Este proyecto me parece que es muy importante, sobre todo para acercar las empresas con las comunidades. Parece que es fundamental que las empresas no sigan trabajando a espaldas de las comunidades. Tienen que ganarse el afecto, el cariño, el reconocimiento. Tienen que trabajar en el tema de compensación. Es decir, porque es que lo que uno encuentra en los municipios donde hay este tipo de empresas es que ni los alcaldes a veces ni las comunidades las reciben con afecto, y eso no es bueno para el país ni para el ejercicio empresarial. Yo creo que aquí tenemos que trabajar todos en la misma línea para generar el desarrollo de Colombia. Doctor Buenaventura, en la Cámara también fue aprobado
el proyecto, este sí es de su autoría, creo que busca promover la economía circular, mitigando el cambio climático, disminuyendo la huella hídrica en el sistema de gestión integral de residuos de textiles. Cuéntenos al respecto, ¿de qué se trata? ¿Cómo surgió? Bueno, este es un proyecto que sin lugar a dudas lo acaba de aprobar la Comisión Quinta esta semana. Es un proyecto que hasta ahora está iniciando. Sí. Es un proyecto que nosotros lo radicamos con el apoyo de varios parlamentarios del país y va a la plenaria de la Cámara. Si la plenaria no lo aprueba, irá al Senado de la República a hacer sus respectivos análisis. Este proyecto de residuos textiles lo que busca es, primero, estimular los temas ambientales. Es decir, ahí tenemos un gran reto en materia textil, no solamente fortalecer nuestras empresas, sino también buscar cómo reutilizar y cómo trabajar los temas ecológicos, los temas ambientales, ecológica y a utilizar ante todo el reciclaje. Tenemos unos altos porcentajes de contaminación en este sector que por supuesto respaldamos, acompañamos, porque aquí hay una generación de empleo, respaldamos la industria nacional, pero también es invitar desde el Congreso de la República que cualquier dinámica de la economía que nosotros adelantemos la podamos realizar con unas condiciones lo más favorables y que causemos y mitiguemos los impactos ambientales que se originan por nuestro actuar empresarial o nuestro actuar en la vida. Es un proyecto que busca eso, busca el reciclaje, tener la parte o busca hacer que puedan adelantar sus actividades de una manera amigable con el medio ambiente y que busca también reitero, que puedan reciclar y que puedan dejar o disminuir el impacto de contaminación que hoy hay. También hay otro tema muy importante, doctor Buenaventura, que tiene que ver precisamente con el nuevo código electoral, que se ajuste a nuevas dinámicas de la democracia, con inclusión de la tecnología. ¿Cómo es esta propuesta? Bueno, es un proyecto de ley que presentó el señor Registrador Nacional con el gobierno. Lo presentaron conjuntamente y que nos invitaron inclusive a que nosotros también lo firmáramos como coautores. Está estudio de las comisiones primeras constitucionales, de la cual yo hago parte, tanto de Senado como de Cámara, porque el presidente de la República los ha mandado, le puso mensaje de urgencia. Y en ese orden de ideas estamos para estudiar. Y allí tenemos muchas cosas. En primer lugar, se autoriza el voto digital, se autoriza el voto anticipado, como ocurre en otros países. El voto presencial con el tema biométrico igualmente, se amplían los horarios de votación hasta las 5 de la tarde, pero sobre todo algo muy importante, se cambia también el tema de domicilios para evitar ese tema de la transhumancia, es decir, para que las personas puedan votar donde quieran votar. Se cambia ese concepto. Y lo más importante es que se cambian los formularios o formatos de tal manera para evitar posibles actos de corrupción, sino que la información, como ya es más digitalizado, la información nos va a permitir que en la medida en que se vaya votando, se va subiendo al sistema. Es un tema muy digital, es un tema que sin lugar a dudas es un tema muy importante y bueno, estamos en esta discusión, estamos iniciando también la discusión del del proyecto de ley que es el nuevo código electoral. Todo este tipo de reformas también podrían llevar a que el voto obligatorio se implemente en Colombia para bajar un poco los índices de corrupción, compra de votos, transhumancia, tanto delito político que se ve.
No, el tema del voto obligatorio no lo hemos previsto. Nosotros tenemos varias reformas, varios proyectos de reforma, unos para darle más participación a la mujer, unos de mayor financiación de los partidos. En este momento también estamos ventilando una reforma para hablar de listas cerradas, acabar con el voto preferente, que creo que ha sido una desafortunada decisión que alguna vez tomó el país o el Estado a través del Congreso de la República, de establecer el voto preferente, porque ahí es donde se ha convertido en la disputa económica para buscar las representaciones, y establecer un fortalecimiento de los partidos, mayor participación de la mujer, pero también tener la posibilidad de que, de que hayan elecciones sin necesidad de recurrir al voto preferente, pero con democracia interna para escoger los candidatos y no volver a las épocas del bolígrafo, que fueron ya épocas superadas por el país, por la nación. Doctor Buenaventura, avanzando un poco en esto, hay un tema que está siendo tratado en la Comisión Primera y es con respecto a la efectividad judicial de los delitos que tiene que ver con niños. Pero antes de hablar de esto, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el doctor Buenaventura León, que nos está hablando de temas muy importantes en Sala de Prensa. Ya regresa Sala de Prensa. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Centro de Diagnóstico Automotor Reviautos S.A. Revisión tecnomecánica, emisión de gases contaminantes para vehículos livianos, pesados, motocicletas, ubicados en la calle 25, número 2003 de Yopal. Horario de atención de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche, domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde, días festivos diferentes al domingo, de 6 de la mañana a 8 de la noche. En Reviautos agendamos su turno al 311-538-8301. Centro de Diagnóstico Automotor Reviautos S.A. Líderes en la región del Oriente colombiano. Que le pongan salsa. Hola, ¿qué tal mi gente de Yopal Casanare? Mi nombre es Henry George, la voz romántica de la salsa. Quiero decirte que mi gran amigo Rubén Castillo, sí, ese negrito que tú conoces, el hombre de la pescadería Chef Mariné Riomar, te ofrece una variedad especial y espectacular de mariscos para que esta cuarentena no te quedes sin probar esa delicia. Chef Mariné Riomar, ya lo sabes, Rubén Castillo. Te lo dice Henry George. Domicilios al 321-353-1295. Regresamos con Sala de Prensa. Bien, regresamos a Sala de Prensa con el representante a la Cámara del Departamento de Cundinamarca, el doctor Buenaventura León, que nos acompaña en Sala de Prensa. Doc, para retomar, hay un tema que está siendo tratado en la Comisión Primera y es con respecto a la efectividad judicial de delitos contra niños, niñas y adolescentes y crear una unidad especial de investigación de delitos de alto impacto contra la adolescencia. ¿Cuál podría ser el esquema para que esto fuera tangiblemente realizado? ¿Y cuánto o cuándo sería o tendría esta implementación de esta unidad, teniendo en cuenta que estos delitos han incrementado con este tema de la pandemia y mucho más se han venido creciendo en muchas regiones del país? ¿Cómo implementarlo? Bueno, sea lo primero decir que nosotros
como país debemos tener una profunda preocupación por la eficacia judicial en los delitos contra nuestras niñas, niños y adolescentes. Tenemos una eficacia judicial solamente del 6%, es decir, de cada 100 delitos, solamente 6 se investigan y llegan o a una imputación o a un archivo. Y eso es preocupante. Sí. En medio de este debate, el fiscal general, el doctor Barbosa, nos expresó que ojalá él pudiera llegar a un 15% en estos 4 años. Cifra todavía pues, importante para él, conociendo la situación, pero todavía muy preocupante para un ciudadano, para un colombiano. Si pudiéramos llegar a esa cifra del 15%, es decir, que de cada 100 delitos, 15 logren una investigación, nos parece preocupante. Por eso acompañamos e impulsamos un proyecto de ley que busca una mayor eficacia judicial. Primero, crear una unidad al interior de la Fiscalía, que generó un alto debate por el impacto fiscal. Sin embargo, nosotros creemos que no hay necesidad de recurrir a creación de más cargos, con una redistribución o reestructuración. Recordemos que hace unos años en la Fiscalía General se crearon unos cargos para manejar el tema de justicia y paz. Y finalmente, como se creó después una jurisdicción de la Constitución Política por parte del Congreso de la República en materia de justicia y paz, pues esos cargos finalmente no se utilizaron para el objetivo para que habían sido creados. Entonces, el proyecto tiene 3 esencias. La primera, crear una unidad investigativa especialmente y que la gente se especialice. La segunda, acortar los términos, que nos parece fundamental. Acortar términos, es decir, que máximo en 6 meses, por supuesto que, y con varias consecuencias, porque a veces uno acorta términos, pero si no genera consecuencias. La primera, una consecuencia personal a la persona que está ahí, a menos que demuestre, por supuesto, que es por un exceso de trabajo o alguna cosa. Segundo, también la pérdida de la competencia de ese funcionario para que pase a otro funcionario. Y también, acompañado de una propuesta que la planteamos nosotros, es para que en ese periodo no se puedan archivar los proyectos simplemente por omisión, es decir, por inacción, sino que para poder archivar un proyecto de investigación en un delito contra nuestros niños, contra nuestras niñas, para poderlo archivar tienen que haberse adelantado las diligencias primarias pertinentes que establece la ley y establece la investigación, es decir, que no se archiven solamente porque permaneció 6 meses en el anaquel o en el escritorio, sino para poder proceder al archivo. ¿Eso es lo que se llama vencimiento de términos? Sí, señor. Correcto. Entonces, pero para proceder al archivo, porque es que no es el archivo porque no se hizo nada, es lo que viene ocurriendo, es lo grave, sino para proceder al archivo tienen que adelantarse las actuaciones procesales, iniciales, y de acuerdo a eso, sí, poder proferir una decisión de esa naturaleza. Pero para esto, doctor Buenaventura, y para que fuera más eficaz el asunto, ¿no se necesitaría de más gente, más investigadores, personas que estén? Por ejemplo, hay casos que uno conoce como en departamentos como Casanare, donde hay 2 investigadores únicamente para todo el departamento. Y usted sabe que Casanare, a pesar de ser un departamento pequeño, tiene una gran cantidad de procesos que, pues lamentablemente, como usted lo dice, se pensarán los términos y quedarán ahí. Si eso pasa en un departamento como Casanare, digamos que es más pequeño, ¿qué podemos esperar en Cundinamarca o en Boyacá o en Santander, donde los departamentos, los municipios son 5 o 6 veces más, 117, 126, 87 en Santander? ¿Cómo mejorar esa eficacia? Yo creo que eso tiene 2 opciones.
o dos caminos. Primero, por supuesto, ver si el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, tiene la posibilidad de asignar más recursos que nos garantice una unidad, o ampliar una unidad, para ampliar el número de investigadores. Y la segunda es una redistribución de cargos al interior de la Fiscalía que se puede hacer. Es decir, puede ser la una, la otra, o pueden ser las dos combinadas. Eso es una tarea que nos corresponderá hacer, pero sin lugar a dudas es un proyecto de ley que obedece a atender uno de los problemas que tenemos. Ojalá el Congreso de la República también apruebe la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra nuestras niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Mire que muchas personas ya adultas, después de los 30 o los 40, es que les da por contar cuando en su niñez fueron abusadas o algo, por el temor y por las cosas. Entonces, que se puede investigar en cualquier tiempo. Recordemos que este Congreso aprobó la cadena perpetua para violadores de niñas y niños. Y una reforma constitucional que está en espera de que el gobierno radique el proyecto de ley que la reglamente, porque la Constitución per se, por sí sola, sin una ley que la reglamente, no se puede aplicar. Otro proyecto que usted lideró con respecto a los concejales en Colombia tiene que ver con mejorar la calidad de vida de ellos. Ya no es lo mismo, y la diferencia entre el concejal de categoría 1 a otro categoría 6 o 7, que tengan la oportunidad de preparación académica, de tener otro tipo de alternativas económicas. ¿De qué se trata el tema? Bueno, en Colombia hay 12.166 concejales. De esos, el 90% corresponden a los municipios de quinta y sexta categoría, es decir, la mayoría. Y los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría, en promedio, no devengan un salario mínimo. Promedio son 726.000 pesos. Reconociendo esa situación que se presenta y también reconociendo que pues, hay que fortalecer el ingreso si queremos unos concejales que se dediquen a estudiar, que hagan el control político, que le dediquen tiempo, porque pues, si no les toca dedicarse a otras actividades. Entonces, ¿cómo mejorar las condiciones de los concejales? Porque los concejales, a pesar de que tienen esa remuneración, que además es por honorarios, no es salario, tienen todo el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades, como si fueran congresistas. Sí. Tienen, por un lado, un ingreso mínimo, pero todas las inhabilidades no pueden recibir un contrato del Estado, de la gobernación. Por ejemplo, un concejal de un municipio de Cundinamarca no podría recibir un contrato de prestación de servicios con Bogotá, que no tiene nada que ver. Pues grave sería en el mismo municipio. Pero ellos están llenos de inhabilidades, llenos de incompatibilidades, no pueden hacer nada ni ellos ni la familia. Porque desafortunadamente es el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad y el primero civil, que cobija a toda la familia. Sí. ¿Cómo lograr también que de manera indirecta de pronto profesionales se interesen por ir a servirle a sus municipios como concejales? Pero con esos honorarios, con esos, pues nadie, muy pocas personas pues dicen, bueno, yo me meto a eso. Por eso presentamos un proyecto de ley que se transformó en la discusión y ha tenido el acompañamiento de todos los partidos, ya está en el Senado de la República, prácticamente con ponencia en la Comisión Primera, a instancias de la senadora Esperanza Andrade. Y en ese orden de ideas, creemos que este es un proyecto que se lo vamos a entregar este año como ley de la República a los concejales, especialmente de los municipios de quinta y sexta categoría. ¿Qué está haciendo? Tres temas centrales. El primero, que los concejales de los municipios de sexta y quinta categoría pasarán a devengar por sesión, como si fueran concejales de cuarta categoría. Hoy un concejal de cuarta categoría gana 204.000 pesos,
¿sí? Por sesión. Por sesión. Pero que no solamente devenguen en sesión plenaria, sino también en comisiones, porque es que hoy no les pagan por las comisiones. Y el concejal puede durar todo el día, a veces o a veces no. Si sucede como en el Congreso, el trabajo duro está en las comisiones, y no es tanto en las plenarias. Las comisiones son las que se especializan, la de presupuesto, la de plan de desarrollo, bueno, esas comisiones son las que se especializan y es donde hay mayor trabajo. Todo lo que puedan devengar tanto en comisiones, la remuneración, es decir, los honorarios. Pasan los concejales de sexta y quinta a ganar, que hoy un concejal de sexta categoría tiene un ingreso de 124.000 pesos. Esa es una primera decisión. Una segunda decisión, igualmente, es que los concejales de quinta, sexta y cuarta categoría en materia de seguridad social, y la plenaria de la Cámara le incorporó un tema de caja de compensación que resulta bien interesante, porque eso tiene otros efectos, no solamente de materia recreativa, sino inclusive en materia de vivienda en un momento dado. Y en ese orden de ideas, tener la posibilidad de que los concejales o el presupuesto central de los concejales del municipio pueda pagar todos los temas de seguridad social, porque hoy solamente paga el municipio el tema de salud, pero el tema de pensiones, el tema de ARL, de seguridad de riesgos, y el tema de cajas de compensación que se establecería, le toca a cada concejal de sus honorarios pagarles. Por eso, hoy tenemos estas dos propuestas, y una tercera propuesta es con el incremento, que se viene hablando del IPC, pero a veces el incremento del IPC a veces es insignificante. Por ejemplo, del 2019 al 2020, el incremento a un concejal de quinta categoría fue de 6.000 pesos. No. Y a uno de sexta fue de 4.000 pesos. No. ¿Sí? Entonces, está mal planteado los incrementos salariales a los concejales. Y que ojalá el Senado de la República pueda ayudar en eso para aclarar. Primero, que los consejos tienen dos tipos de recursos que le gira la tesorería local, o la tesorería del municipio. Una de ellos que es para pagar los honorarios, ¿sí? Y otra para pagar el 1.5% del presupuesto con el cual deben funcionar. Y hay una discusión, el 1.5% de qué, si son de los gastos de funcionamiento, de todo el presupuesto. En algunos municipios les giran sobre todo el presupuesto, en otros solamente sobre los gastos de funcionamiento, y se ha venido creando ahí una discusión, y ojalá este proyecto de ley la aclare, que en Cámara no lo pudimos establecer, pero inicialmente es como el incremento de la remuneración de los honorarios y el pago de seguridad social, con unos estímulos también en materia educativa para los funcionarios. Que eso es un tema que creo que se lo van a agradecer eternamente los concejales del país, sobre todo estas categorías en donde, como usted mismo lo dice, los incrementos son irrisorios, lo que vengan pues es algo mínimo, y pues se ha venido perdiendo ese interés político de la gente por participar en este tipo de corporaciones, porque pues la verdad es más el compromiso, es mucho más la responsabilidad que asumen que lo que van a ganar realmente por su trabajo, ¿no? Doctor Buenaventura, frente a la continuidad de la emergencia sanitaria, se decidió ampliar el periodo de beneficio para las pymes y grandes empresas. Con ese proyecto se le entrega a los empleadores un subsidio para pagar la nómina y sus empleados en un aporte para diciembre. Se va a continuar hasta el año entrante. ¿Cómo va a ser el tema? Bueno, con ocasión de la declaratoria de emergencia, el gobierno expidió un decreto legislativo que llaman, para ayudarle a las empresas a pagar la nómina de las empresas, bien sea persona natural, bien sea persona jurídica, y a pagar la prima de junio. Ese
ese apoyo consistía en un 40% de un salario mínimo Ujú. por cada trabajador, cumpliendo unos requisitos que los tenga afiliados al tema de seguridad social, que haya tenido por supuesto, una baja en los ingresos, que no haya despedido empleados. Entonces el gobierno salió con un decreto para apoyar a las empresas con 351.000 pesos por cada empleado. Hoy el gobierno ha girado más de 3 billones de pesos por ese concepto. Y también para ayudar a pagar la prima en junio. En ese orden de ideas, pero este decreto venció en el mes de agosto. Es decir, ya a partir de septiembre, este mes que acaba de concluir, no tendría ese apoyo. Corrimos nosotros con el Congreso para aprobar un proyecto de ley, ya ley de la República, que permite extender estos beneficios hasta el mes de marzo del próximo año. ¿Sí? Sí. Es decir, hasta cuando el gobierno nos dijo, mire, yo podría, se discutió si hasta junio, julio del próximo año, porque pues aquí la situación no va a ser fácil. Todavía estamos hasta ahora en un proceso de reactivación, nos acaban de dar una noticia que alivia que el desempleo bajó del 20 al 16%, es la tasa más baja en esta época de pandemia. Pero la ley que acabamos de aprobar es, primero, mantener ese beneficio del 40% por cada empleado, es decir, 351.000 pesos que le paga el gobierno a una empresa o a una persona, puede ser jurídica o natural, porque yo puedo también, como persona natural, tener esos empleados, o a una cooperativa, o a una unión temporal, o a un consorcio, o a la Cruz Roja, o a patrimonios autónomos, que lo incluimos acá en esta ley, que inicialmente no lo había contemplado el gobierno en su decreto inicial. Y ayudar a pagar por cada trabajador 220.000 pesos para la prima de diciembre. Es decir, es un alivio que más que para las empresas, para garantizar que las empresas o las personas naturales o los patronos, digámoslo así, no saquen gente, no despidan gente. Colocándole también, le colocamos a la ley, porque hoy hay dos tipos de poblaciones que tienen el mayor golpe de desempleo, las mujeres y los jóvenes. Entonces le colocamos un 20% adicional por cada mujer que sostenga ese patrón. Y la verdad que me parece que es una de las buenas iniciativas. Aquí hay un gran esfuerzo. Por 4 o 5 meses fueron 3 billones de pesos, 3.2 billones de pesos. Oscar, yo creo que aquí podríamos fácilmente creer que vamos a llegar a un esfuerzo del gobierno nacional cercano a los 8 o más billones de pesos para ayudar a pagar la nómina de los trabajadores de nuestro país. Que es un tema también muy interesante y una gran ayuda para la gente que en este momento está empezando a recuperarse después de todo este tema de la pandemia que ha sido tan difícil. Hay un tema un poquito espinoso, doctor Buenaventura, que tiene que ver con su posición acerca del proyecto radicado sobre la eutanasia. ¿En qué va y qué se espera de esto? Bueno, yo tengo una posición por principios de que la vida, ningún ser humano puede disponer de la vida. Y creo, mis convicciones, pues no me permiten acompañar este tipo de iniciativas. Yo perdí en comisión el archivo del proyecto que autoriza la eutanasia. Y voy a seguir en la pelea. La vez pasada también perdí en comisión, pero logré el archivo en la plenaria de la Cámara. Y en ese orden de ideas voy a insistir ante la plenaria. En mi concepto, la plenaria, la eutanasia no es otra cosa que muerte. Es autorizar a los médicos. Y mostré un estudio científico en la comisión primera de las repercusiones que tiene utilizar la eutanasia o autorizar la eutanasia. La eutanasia es de comienzo, es decir, casi que de siglos antes de Cristo. Allá estaba establecida la eutanasia, que prácticamente para mí es una pena de muerte.
estaba establecido cuando los niños salían mal deformados o para ancianos. Y eso lo superó con la llegada del cristianismo. Y se estableció el respeto a la vida. Y hoy, 20 siglos después, volvemos a reactivar el tema de la eutanasia. La eutanasia no está aprobada en ningún país, solamente en Holanda, con algunos sectores, con experiencias muy tristes, ya vía jurisprudencial, porque tienen otro sistema jurídico, constitucional, diferente al nuestro, que es un sistema totalmente escrito, y solamente lo que está escrito es lo que está permitido. Allá también hay un tema consuetudinario, un tema jurisprudencial, bueno, una combinación. Y allí tenemos unos efectos negativos. Médicos entrevistados, mire, el médico que haga la primera eutanasia es un médico que queda en unas condiciones, es decir, a un paso de difícil reverso, es decir, un médico diga, yo contribuí a que una persona, anticiparle la muerte a una persona. Pero doctor, discúlpeme, eso de desconectar a una persona que prácticamente no está sufriendo, que está pasando cosas muy complicadas, que ya prácticamente, digamos, puede tener una muerte cerebral, que ya no es como una muerte más digna, ¿no? Pero mire, yo creo que, Oscar, el dolor hace parte de nuestra vida humana, ¿sí? Sí. Y los deseos, porque aquí son deseos, no se pueden convertir en derechos. Es decir, el tema tiene unas profundidades. Y yo creo que los médicos están para ayudar. Aquí podemos generar indirectamente, Oscar, un tema de desconfianza médica. Es decir, una persona que tenga una enfermedad terminal dice, ¿voy al médico o no voy? Porque si me van a recetar eso, muy seguramente me van a conducir. Un tema de familia que va a generar. La familia está es para generar solidaridad. Y aquí pueden haber problemas. Así como hay muchas familias con un gran entendimiento, aquí pueden generarse problemas hereditarios. Oiga, aceleremos la muerte de esta persona para que los bienes... Es decir, doctor, eso tiene una pero discúlpame, cantidad de implicaciones. ¿cuál es la posición del sector médico en ese sentido? Pues no hay una posición unificada. La experiencia en Holanda, porque pues aquí, desafortunadamente, y es el único país del mundo que la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia, porque en otros países, en España es un delito. Sí. Con menos pena que el homicidio, pero un delito. En Estados Unidos, Oscar, ha habido 2 referendos, 2, y ambos han sido negados por la población, no han pasado el umbral. Es decir, no es un tema de poca monta, es un tema de mucha discusión. Espinoso. Claro, eso es un tema que hay que verlo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Es decir, es un tema muy, muy complejo, muy dispendioso. Y por eso, primero, nuestro cuestionamiento de la Corte que no puede despenalizar. Es el único país del mundo que se despenalizó para decir la eutanasia no es un delito en estas y estas circunstancias, ¿sí? Entonces, yo, en mi criterio, aquí estamos regresando a la pena de muerte. Y de aquí a mañana, mire lo que está pasando en Holanda. Es que no miramos el mundo. En Holanda ya están llevando a las personas que están solas, digámoslo así. Entonces, esto es abrir la puerta. Hoy decimos sí, que para mayores de edad. Mañana la Corte dice que no, que un menor de edad que tenga también con la anuencia de sus padres o un interdicto, con la anuencia de su tutor, lo puede hacer, ¿sí? Hoy decimos que es para unas enfermedades terminales. Yo no creo que haya muerte digna, lo que es digna es la vida. Y en eso, es decir, pero hoy abrimos la ventana. Mañana la Corte puede decir, no solamente es para eso, sino para esto. Entonces, mire lo que está pasando en Holanda, que a las personas solas les están aplicando eutanasia si ellos lo piden. Y entonces aquí podemos llegar a los habitantes de calle. Es decir, es las consecuencias. Hoy podemos decir, sí, claro, para que una persona no sufra y algo. Pero es abrir una ventana muy complicada, que después por vía jurisprudencial se vaya extendiendo esto.
Entonces uno dice, bueno, la familia, si yo tengo una enfermedad, ¿sí? Y digo, ¿le cuento a la familia o no le cuento? Se van a agarrar por la herencia y van a decirle al médico que acelere la cosa. Y yo creo que el único que puede disponer es Dios de la vida de uno. No creo que nosotros como seres humanos, me parece que eso es una pena de muerte y me parece que nosotros no podemos anticipar la muerte de ninguna persona y me parece que es un tema, lógicamente, ahí se estableció la objeción de conciencia, pero es que eso no es suficiente. Me parece que sí, un médico se puede negar a practicar una eutanasia, pero sin lugar a dudas, aquí me parece que, y vamos a seguir dando la batalla con el propósito de mirar cómo logramos nosotros que la eutanasia pues no sea, para mí es la autorización de la muerte a través de la ley. Y yo sigo considerando que la eutanasia pues es un homicidio, es quitarle la vida a otra persona, que un ser humano, ya con temas médicos o no, se habla de eutanasia en el suicidio. Oscar, eso no es una forma de eutanasia, es decir, el proyecto de ley que aprobó la Comisión Primera es antitécnico porque el suicidio no. Aquí es políticas públicas. No sé si tú viste un video de la policía en estos días salvando a una señora en un portal de Transmilenio que se iba a suicidar es decir, nosotros estamos para crear políticas públicas para prevenir el suicidio, ¿sí? Y ahora habilitar el suicidio como eutanasia me parece que va en contra de las políticas públicas de familia, de previsión y prevención para la cual debemos trabajar como sociedad. Ya regresa Sala de Prensa. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Centro de Diagnóstico Automotor Reviautos S.A. Revisión tecnomecánica, emisión de gases contaminantes para vehículos livianos, pesados, motocicletas, ubicados en la calle 25, número 2003 de Yopal. Horario de atención de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche, domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde, días festivos diferentes al domingo, de 6 de la mañana a 8 de la noche. En Reviautos agendamos su turno al 311-538-8301. Centro de Diagnóstico Automotor Reviautos S.A. Líderes en la región del Oriente colombiano. Que le pongan salsa. Hola, ¿qué tal mi gente de Yopal Casanare? Mi nombre es Henry George, la voz romántica de la salsa. Quiero decirte que mi gran amigo Rubén Castillo, sí, ese negrito que tú conoces, el hombre de la pescadería Chef Mariné Riomar, te ofrece una variedad especial y espectacular de mariscos para que esta cuarentena no te quedes sin probar esa delicia. Chef Mariné Riomar, ya lo sabes, Rubén Castillo. Te lo dice Henry George. Domicilios al 321-353-1295. Regresamos con Sala de Prensa. Quedan 5 minutos, doctor Buenaventura, y vamos a aprovecharlo porque nos quedan 3 temas muy importantes. Uno, tiene que ver precisamente con el tema de la pandemia y la labor de gobernadores, como en el caso de Nicolás García de Cundinamarca, que ha tenido una gran importancia. ¿Cuál es su visión al respecto? No, primero un reconocimiento, y como lo dice el gobernador, que la pandemia no sea excusa ni para no trabajar. Me parece por el contrario. Ahora, en esta época tenemos es que reinventarnos, repensar, mirar cómo hacemos mejor las cosas
con todos los medios de bioseguridad y correr los riesgos, pero yo le hago un reconocimiento al gobernador de Cundinamarca, que inclusive ha metido en problemas a otros gobernadores. Me dicen mis compañeros de Congreso, mire, el gobernador de Cundinamarca se inventó el tema de la gratuidad de la educación superior con la universidad, hizo una gestión con el ministerio y consiguió una plata y la universidad puso otra y nos puso aquí contra la pared y les tocó a los otros gobernadores, al del Tolima, al de Bolívar y a todos comenzar a hacer lo mismo. Es decir, un gobernador con mucha visión, con mucho compromiso, ha logrado también un consenso de todos los sectores políticos por nuestro departamento para trabajar de una manera mancomunada, y la verdad que mi reconocimiento a la labor del gobernador. Cundinamarca está tranquilo con el gobernador que tiene, respetuoso del pensamiento de todos, trabajador como ninguno, y bueno, un gran luchador, y mi reconocimiento a todo el trabajo y a todas las áreas, y está buscando apalancar recursos para la reactivación social y económica del departamento. Me parece que recurriendo a recursos en el ICUR, recurriendo a los recursos de crédito, recurriendo a los recursos de las empresas públicas, pero también haciendo una gran gestión de apoyo ante el gobierno nacional y respondiéndole a los alcaldes, respondiéndole a los municipios. Es decir, la pandemia no ha sido un obstáculo para que el gobernador del departamento de Cundinamarca, el doctor Nicolás García, con mucho patriotismo y con mucha gallardía, superando todos los obstáculos y los desafíos que nos presenta esta época. La verdad que un reconocimiento al gobernador del departamento. Lamentablemente el tiempo se me acaba, doctor Buenaventura. Se me quedaron dos temas y luego volver a llamar para que los toquemos porque vale la pena. Uno es el tema del cannabis y el otro el tema del área metropolitana de Cundinamarca, que también son temas muy importantes, pero que el tiempo lamentablemente nos lo impide. Le quiero agradecer muy especialmente su tiempo, doctor Buenaventura. Gracias por explicarnos todos estos temas y siempre bienvenido a la sala de prensa. Oscar, un saludo virtual con mucho cariño, con mucho afecto, reconocer su trabajo. Dios los siga bendiciendo, acompañando, porque ustedes hacen patria. ¿Y de qué manera? Amén. Doctor Buenaventura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es el doctor Buenaventura León, representante de la Cámara en sala de prensa. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, actualidad, política, opinión. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de Prensa con Óscar Fernando Cortés.